A todos ustedes pero muy buenas noches. Dios Todopoderoso los bendiga. Hoy vamos a llevar la bendita palabra de Dios y la vamos a leer en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy el Salmo número 49. Dice así la bendita palabra de Dios. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico, el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Porque he de temer en estos días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Verso 9. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Amén, amén, amén. Padre, gracias por la bendita y hermosa palabra. Háblanos en este día a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, viva y eficaz. Que tu palabra no vuelva vacía. Háblanos en ella, por ella y a través de ella en este día, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, que estamos hoy escuchando y viendo la bendita palabra de Dios a través de este medio, quiero decirle que el Salmo 49 lo escribieron los hijos de Coré. En alguna oportunidad les había dicho que los salmos los escribió en su mayoría, los escribió David, también algunos Salomón, otros Moisés, otros como el que vamos a leer hoy en el día de hoy, el 49, los hijos de Coré, otros Asaf, otros Etan, y así algunos otros autores, pero en su mayoría los salmos fueron escritos por el rey David. Muchas personas creen que David escribió 1000 años antes de Cristo todos los salmos, pero la verdad no todos fueron escritos por el rey David. La palabra hebrea para designar salmo es la palabra tejilín. Los tejilín o salterio o alabanzas o himnos de alabanza. También hay otra palabra que es hebrea mismor, que se refiere a los salmos interpretativos o se interpretan de manera musical. En fin, sean el tejilín, el mismor o el salmo, el salterio, la alabanza, el himno, como usted le quiera llamar, este himno, este tejilín, este salmo, lo escribieron los hijos de Coré. Y los hijos de Coré hacían una interpretación musical donde hacían unas preguntas y decían: queremos que ustedes me descifren este enigma. Enigma es más o menos esta adivinanza, es un sinónimo de enigma. En otras palabras, queremos que ustedes nos interpreten cuando cantemos este salmo, interpreten de qué estamos hablando. Y fíjese que este salmo es muy peculiar, muy llamativo, es muy a estos tiempos en el siglo XXI. ¿Por qué digo que es muy acorde a este siglo XXI? Cuando usted mira el título del Salmo 49, encuentra como título la insensatez de confiar en las riquezas. Déjeme decirle que en estos últimos tiempos, en este siglo XXI, la mayoría de la gente confía en sus riquezas, confía en sus posesiones, en sus cargos, en sus títulos, en su mucho dinero, lo que mucho tenga. Ahora bien, usted preguntará: pastor, ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. No es malo que Dios lo bendiga y lo prospere. Lo malo es confiar plenamente o exclusivamente poner su confianza en el dinero. Fíjese que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que la raíz de todos los males es el amor, la idolatría al dinero. No es en sí malo el dinero. Cuando los hijos de Coré hacen este salmo, lo escriben, lo cantan, lo interpretan, este tejilín, lo que quieren decir en este enigma, en esta adivinanza, prácticamente resumiendo todo el salmo, cuando usted lo lee en su texto y su contexto, es: qué insensato confiar en el dinero, en las riquezas. Y aquí hay varias cosas que queremos tenerlas bien claras. Mire lo que dice el versículo número 5. Dice así el versículo 5 haciéndose una pregunta. Dice:
¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Lo que los hijos de Coré en este tejilín, en este salmo, están haciéndose como pregunta es: ¿por qué confiamos? O mejor, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos que tener miedos infundamentados? Tener temores en lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué tengo que tener miedo de lo que venga, de lo que ocurra? ¿Por qué tengo que tener temores de las circunstancias que me rodeen? Que si no tengo dinero, que si tengo dinero, que si hay escasez, que si no hay para esto, para aquello. ¿Por qué tengo que tener temor? Los hijos de Coré también quieren decir: ¿por qué tenemos que tener temor de lo que el hombre nos pueda hacer, de lo que nos hagan nuestros opresores, de lo que nos quieran hacer nuestros enemigos? ¿Por qué tenemos que temer? Entonces es cuando encontramos un versículo que usted tal vez ya se lo sabe de memoria, que yo lo he explicado en la iglesia, que es allá en Isaías capítulo 8, versículo 13, que dice: sea Jehová vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Escuche bien, usted lo puede estar leyendo ahí en la pantalla. En su contexto dice: sea Jehová vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es decir, que nada, absolutamente nada, ni absolutamente nadie tiene por qué infundirle a usted temor. Nadie ni nada que se le parezca. Nadie que tenga dinero que quiera humillarlo a usted puede infundirle a usted temor. Nadie que tenga poder puede infundirle a usted temor. Ni las circunstancias que estemos viviendo, circunstancias difíciles, momentos difíciles como los que estamos viviendo actualmente en nuestra tierra, desastres, calamidades, inundaciones, huracanes, temblores, maremotos, circunstancias que tenemos que decir: Señor, solo a ti tengo que temerte, como dice Isaías en el capítulo 8, versículo 13. Sea Jehová vuestro temor. Isaías existió más de 600 años antes de Cristo. Isaías tenía claro que el único temor, lo único que teníamos que tener miedo y temor, era nuestro Dios. A Él debemos de temer. Por eso el Salmo número 5 dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, en los días malos, en los días difíciles, en los días de calamidades, en los días de escasez, en los días de circunstancias adversas? ¿Por qué he de temer? Complementémoslo como lo dice el profeta Isaías: sea Jehová vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces el tejilín, el salmo que nos interpretan los hijos de Coré, nos enseña en primer lugar que nuestro temor debe ser nuestro Dios, que nuestra confianza debe ser nuestro Dios, que nada, ni nadie, ni circunstancias, ni personajes, ni enemigos, ni ricos, ni poderosos, ni nadie tiene por qué atemorizarlo a usted. En segundo lugar, vemos lo que dice el versículo número 6. Dice el versículo 6: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Escuche bien, se jactan los que confían en sus riquezas. Dice la palabra de Dios que aquellos que confían en sus riquezas son prácticamente vanos, necios, vacíos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza no debe estar puesta en nuestras riquezas. Yo conozco gente muy adinerada, muy poderosa, que tienen empresas, tienen poder, tienen millonadas, y sin embargo sus vidas son vacías, tristes. Sus vidas son totalmente un caos, y muchos de ellos han llegado al suicidio. Hemos visto cómo modelos famosas, periodistas, presentadores de mucho renombre, artistas, cantantes famosos en el mundo, con dueños de yates, de hoteles, dueños de muchas propiedades, se han suicidado con toda la fama y el resplendor, porque no hay felicidad en ellos. ¿Por qué? Porque su confianza, su plena confianza fue puesta en las riquezas, en su fama, en sus muchas glorias, en sus títulos y posesiones, pero dejaron de tener la confianza en el Señor.
Por eso nos dice allí el Salmo número 20, el versículo 7. Vamos allá al Salmo número 20, en el versículo 7. Mire lo que dice el Salmo versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Estos confían en carros, en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová confiamos. ¿Qué quiere decir este versículo del versículo 7 del Salmo número 20? Este Salmo número 20 sí lo escribió el rey David. Y David decía que la gente en aquel tiempo confiaba en sus carros y caballos. ¿Por qué? Porque el que tuviese en el siglo 1000 años antes de Cristo, escucha bien, 1000 años antes de Cristo, que fue cuando estuvo David aproximadamente, la riqueza la daban los muchos caballos, que tenían caballos hermosísimos, carruajes, esos daban la riqueza, y los terrenos daban la riqueza. Entonces David decía, estos confían en carros, en caballos, es decir, en sus propiedades, en lo mucho que tienen, en sus muchas riquezas. Decía, más nosotros, decía David 1000 años antes de Cristo, más nosotros en el nombre del Señor confiamos. El nombre del Señor es Yeshua, Jesús el Cristo. Ese es el nombre del Señor. Nosotros debemos de confiar en el nombre del Señor. No confíe en sus riquezas, no confíe en sus muchas posesiones, porque a la final la polilla todo lo corroe, todo lo destruye, todo se acaba. Así, mi hermano, que segunda cosa que nos enseña el Salmo 49 es que nuestra confianza no debe ser puesta en las riquezas ni en los cargos que tengamos. Somos gerentes, somos empresarios, tenemos títulos, somos magister, tenemos maestrías, doctorados, PhD, podemos tener todas esas cosas. Pero déjeme decirle que su confianza no debe estar puesta en sus cargos, en sus títulos, en su fama, ni en sus muchas riquezas, como decía David, en sus carros y caballos, sino su confianza debe estar plenamente puesta en el Señor. Pero ¿por qué el Salmo 49 nos dice estas cosas? Fíjese que ahí más adelante en el versículo número 7, fíjese que dice allí el versículo 7, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir este contexto del versículo 7 del Salmo 49, prácticamente lo que quiere decir es que nadie, absolutamente nadie, tiene la vida comprada. Así de sencillo, eso quiere decir el versículo 7. El Salmo 49 nos dice, no confíe en sus riquezas, en su poder, no tenga temor a nadie. Lo que quiere decir es prácticamente, usted y yo no tenemos la vida comprada. Usted y yo no tenemos la vida comprada, nos podemos ir y dejamos los cargos, los títulos, la fama, las posesiones, los carros, los caballos que nombraba David en el Salmo número 20, eso se queda. Eso es lo que quiere decir los hijos de Coré en este tejilín. Todo pasa. En otras palabras, por eso el título del Salmo 49 es la insensatez de confiar en las riquezas. Cuando usted lee más adelante en el versículo 10 dice, por ejemplo, pues verá que aún los sabios mueren, escuche, aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Dejan a otros sus riquezas. Lo que quiere decir aquí el Salmo 49, versículo 10, en tercer lugar, es que todos, absolutamente todos tenemos que morirnos. Los sabios, los ricos, los poderosos, los famosos, todos tenemos que partir de esta tierra. Todos tenemos que morir y dejar esta tierra. Todo pasa. Un versículo bíblico que usted también se lo sabe de memoria es, el cielo y la tierra pasará, todo va a pasar en esta tierra, mas la palabra no pasará. También dice la palabra de Dios, el mundo pasa. Usted lo puede estar leyendo ahí en su pantalla. El mundo pasa y sus deseos. Todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo va a pasar. Las riquezas pasarán. El mundo pasará. Los cargos pasarán. Los títulos pasarán. Cielo y tierra pasarán. Pero esta palabra y la vida eterna no va a pasar. Entonces nos damos cuenta, mi amado amigo y mi hermano,
que todo va a pasar, que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Todos tenemos que morirnos. Eso es lo que dice prácticamente el Salmo 49, versículo 10. Todos tenemos que morir. Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, también dice la Escritura. Todos tenemos que morirnos, ricos, pobres, famosos, con títulos, cultos, letrados, intelectuales, analfabetas, ignorantes, pobres, indígenas, blancos, negros, mestizos. Todos moriremos algún día. Todo esto pasará, mi hermano, mi amigo y mi hermano. Fíjese que ahora el versículo 12 dice: mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que tanto usted como las bestias del campo, como los animales, todos tenemos un fin. Nadie es eterno en el planeta Tierra. Todos tenemos un fin en este planeta. Pero cuando vamos a ver más adelante allí la palabra de Dios en el versículo 15. Yo quiero que usted vaya al versículo 15 del Salmo número 49. Dice la siguiente manera, el versículo 15 del Salmo 49. Dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Vuelvo y lo leo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Aquí la palabra Seol significa simbólicamente muerte, sepulcro, lugar de los muertos. Es decir, Dios me sacará del lugar de los muertos, no me dejará en el Seol, en el lugar de la muerte. No me dejará allá donde están los muertos sin Cristo. Dios no me dejará allá en el lugar de soledad, de tormento, en el Seol, en el Sheol. No me dejará en el infierno, ni me dejará que me vaya mi alma al infierno. Dice, porque Él me tomará consigo. ¿Quién está cantando aquí? Los hijos de Coré. Este es un salmo que quiere decir: todos conoceremos la muerte. Pero a los que confiamos en el Señor, a los que creemos en el Señor, no veremos la muerte eterna. No veremos el Sheol o el Seol. No veremos el Hades, no veremos el infierno, el inframundo que hablaban los filósofos. No veremos la destrucción de nuestra alma. Los que confiamos en Dios y nuestra confianza está en el Señor, no veremos el lugar de la muerte, el sepulcro eterno, el infierno o condenación eterna. Fíjese que usted también se conoce de memoria el pasaje de la Escritura de Juan capítulo 3, verso 16, que usted y yo lo sabemos de memoria, está ahí en sus pantallas. Dice, porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Jesús crea, no en las riquezas, no en su yo, en su intelecto, en sus capacidades, no en su fama, en su riqueza, sino todo aquel que crea, no en sus carros y caballos, sino todo aquel que crea en el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tendremos que partir algún día. Todos tendremos que irnos algún día, como dice el versículo número 10 del Salmo 49, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. No me diga, pastor, o sea que no tenemos derecho a vivir bien, a estar bien. Por supuesto que no estoy diciendo esto. Estoy diciendo, gloria a Dios, que estemos en bendición, que vivamos cómodos, que tengamos nuestro apartamento, nuestra casa, un lugar, una finca, un lugar de salida, un carro, que seamos bendecidos, prosperados. Por supuesto que Dios se agrada de que estemos en bendición y en victoria. Lo que yo le estoy diciendo a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, es que nuestra confianza, es que nuestra idolatría, es que todo nuestro ser esté puesto y pegado a las riquezas. Por eso el título es La insensatez de confiar en cargos, en títulos, en posesiones, en riquezas.
No está mal que usted sea bendecido, que viva en el apartamento más hermoso y lujoso. No está mal que tenga el mejor auto, el mejor coche. No está mal que esté bendecido. No está mal que tenga títulos, PhD, doctorados. No está mal. Por supuesto que eso es bendición. Por supuesto que ese es el anhelo de todos nosotros. Vivir bien, estar bien. Y si se puede bendecir al otro, por supuesto que todo eso está bien. Lo que quiero que quede claro, que los hijos de Coré a través del Salmo 49 nos dan o nos enseñan en este tejilín, en este salterio, en este himno tan maravilloso. Lo que nos dice la bendita palabra es que nuestra confianza debe estar puesta única y exclusivamente en nuestro Dios. Y fíjese que el versículo 15, después de que nos dice que todos vamos a morir, que nuestra confianza no debe estar en nuestra riqueza, después de que nos dice en los primeros versículos como en el 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Es decir, nos enseña este salmo tan bonito que no tenemos que primero que todo tener temor por nadie. En segundo lugar, nos enseña que nuestra confianza no debe estar puesta en hombres. Nos enseña que no debe estar puesta nuestra confianza en las riquezas y que sin duda nada nos vamos a llevar. Todo se queda. El versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Todo va a pasar. Mucha gente que uno conoce trabaja y no se dan el gusto de ir a un buen restaurante, a un buen lugar. No se dan el lujo de comer una buena comida, de darse una buena vida, de salir con su esposa, sus hijos, a la costa, a alguna parte, darse un buen descanso. Y acumulen riquezas. Gente que ni siquiera ha conocido el mar y tienen debajo de su cama, de su colchón, millonadas en los bancos y ni siquiera conocen el mar. Amontonan riquezas. ¿Para quién? Dice el versículo 10, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan sus riquezas a otros. ¿Por qué? Nunca disfrutaron, nunca vivieron bien, comieron bien, se cohibieron de cosas y dejaron todos sus ahorros y el fruto de su trabajo a otros. Como dicen por ahí, vienen a disfrutar algo otras personas que ni siquiera usted conoció. Por eso, su confianza no debe estar puesta en las riquezas, sino en el Dios Todopoderoso. Su confianza debe estar puesta en el dueño de las riquezas, en el dueño del oro y de la plata, que es el Señor nuestro Dios. Él es el dueño del oro y la plata. En Él debe estar nuestra confianza. No en el oro y la plata, no en las riquezas, sino en el dueño del oro y la plata, que es nuestro Dios. Mi amado hermano, recuerde lo que la palabra de Dios nos enseñó en el día de hoy, que nuestra fe, nuestra confianza no debe estar puesta en las riquezas, sino todo nuestro Dios. Que no tenemos que tener temor de malas noticias, a pesar de las adversidades, como dice el versículo 5, no temeremos de las adversidades repentinas. Sea Jehová vuestro temor, dice Isaías 8:13. Sea Jehová vuestro temor, sea Él, Dios nuestro miedo, nuestro temor sea el Señor. En Él debemos de confiar, como dice el Salmo 49. Y a Él debemos temer. Dos cosas. Solo a Él debemos confiar y solo en Él debemos confiar y solo a Él debemos temer. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo, sea Él vuestra confianza. Y todos tenemos que morir algún día. Como dice el versículo 15 del capítulo 49 del Tejilino, del Salmo 49, en su versículo 15, que nuestra alma no se quede en el Sheol, sino que vaya a la presencia de Él, esté con Él. Como dice el versículo 15 en su última parte, dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Escuche, nos redimió el Señor de los infiernos, de la muerte, porque Él me tomará consigo. Esa es nuestra confianza.
que Él nos tome para Él, que nos libre del Sheol, del inframundo, y nos lleve a la vida eterna, como dice Juan 3:16. En Él tengamos vida eterna. Quiero decirle, amigo que me escucha, si usted me ve por primera vez, quiero decirte que todos tenemos que morir, como dice el Salmo 49, versículo 10. Todos, sabios, ricos, insensatos, necios y poderosos, todos tendremos que partir y dejar las riquezas en la tierra. La pregunta es, ¿estamos preparados para irnos? ¿Está preparada tu alma para irse cuando muera, cuando llegue la muerte, cuando se acaben las riquezas, o mejor, cuando las riquezas queden aquí y tú tengas que partir o tengamos que partir? Nuestra confianza debe estar puesta en el dueño del oro y la plata, en el que nos da las riquezas. ¿Por qué? Porque como dice también la Escritura, tiene Él el poder para que nuestra alma esté en el infierno o en el cielo. No porque Él te ponga en el infierno, no, porque Él no envía a nadie al inframundo. Somos nosotros los que elegimos después de nuestra muerte a dónde vamos. Nuestras riquezas no nos van a dar la vida eterna en el cielo. Fíjese esa parábola que la Biblia nos enseña ya en el Nuevo Testamento del rico y Lázaro. El que tiene las riquezas, él confiaba que sus riquezas lo llevaban al paraíso. Y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta del dedo, que en este lugar me atormenta, tengo sed. Él creía que sus riquezas le daban la vida eterna, la salvación, le daban la eternidad, sus cargos, su posición que tenía de importante en la tierra, sus muchos títulos en su tiempo. Él pensó que todo eso lo llevaría a la eternidad, porque confió en sus riquezas. Lázaro, por su parte, era un mendigo que su confianza estaba puesta en Dios. Pastor, o sea que tengo que ser mendigo. No, tú puedes ser mendigo, puedes ser pobre, rico, millonario, pero sea lo que sea, tu confianza debe ser puesta en el Señor. Y para que tu confianza esté puesta en el Señor es necesario abrirle el corazón a Jesús, que Él entre en nuestra vida, que sea el Señor de nuestra vida y nos guíe y que nos enseñe a ser sabios y que tengamos nuestra fe, confianza y temor solamente en Él. Ahí donde está, si usted por primera vez me ha visto, dígale, Señor, hoy yo quiero que vengas a mi vida, entres a mi corazón y me guíes a ver a toda verdad con tu Espíritu Santo. Dígale esta oración, ahí donde está, vamos a orar. Dígale, Señor Jesús, gracias, he escuchado tu palabra es verdad, que desde hoy tú me guíes a toda verdad con tu Espíritu Santo. Señor, yo no quiero poner mi confianza en las riquezas, en mi mucha sabiduría, en muchos títulos, cargos, que mi confianza esté puesta en ti. Padre, pero tampoco quiero tenerle temor a nadie, a las adversidades repentinas. Vienen tiempos difíciles, malos, pero Dios, que yo no tenga temor de las malas noticias, sino que tú, Señor, sea mi confianza, mi esperanza, y que tú me des fortaleza para seguir adelante, aunque vengan malas noticias. Ayúdame, dame fuerzas, fortaléceme. No quiero tener temor, miedo, no quiero tener miedos infundamentados. Quita todo temor, dígale ahí donde está. Señor, entra a mi corazón, guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dígale usted, hermano, hermana, amigo que me escucha, dígale usted, Señor, no quiero tener miedo de malas noticias, de las cosas que vienen malas. Yo quiero estar confiado en ti, no quiero sentir temor, como dice el versículo 5 del Salmo 49. ¿De qué temeré? No quiero temer, solo Jehová, tú seas mi temor. Que no tenga temor de nada, miedos, frustraciones, temores, depresiones, tristezas. Quita toda depresión, tristeza, temor. Quita todo eso. Quita toda tristeza de mi vida. No quiero sentir miedo. Quiero estar confiado en ti. No quiero poner mi confianza en las riquezas. No quiero tener confianza en nadie, solo en ti, Dios, porque tú eres el que me puede levantar, fortalecer y animar. Dígale, Señor, gracias por tu bendita palabra. He escuchado tu palabra hoy y tu palabra es verdad. Padre, gracias por esa palabra. Ayúdame, dame fuerzas para no sentir temores, ni miedos, ni tristezas, ni aflicciones. Quítame todo temor infundamentado, Padre, en el nombre de Jesús. Dame fuerzas. Y Dios, que mi confianza no esté puesta en riquezas, ni en cargos, ni posiciones, sino mi confianza esté puesta solo
única y exclusivamente en ti, que eres el único que me puedes dar después de mi muerte cuando me vaya y deje todo en esta tierra y me vaya, como dijo Job, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. Padre, que cuando me vaya tenga la vida eterna y la salvación y esté en tu presencia por toda la eternidad, Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amigo, que el Dios Todopoderoso lo bendiga. Gracias por estar con nuestra iglesia Fuente de Amor a las Naciones. Desde aquí, Bogotá, Colombia, con todo gusto les habló su pastor y amigo Luis Melo Garzón. A todos Dios los bendiga y mis hermanos de la iglesia los espero el próximo domingo en nuestra iglesia. Bendiciones para todos y saludos en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.